Hola, muy buenas tardes o muy buenos días. Mi nombre es María Paula Sala y soy egresada de la licenciatura en Historia del Arte. Vengo el día de hoy a platicarles un poco de lo que ha sido mi experiencia a lo largo de estos años de carrera. Y pues nada, ojalá mi experiencia les sirva de algo. Y cualquier cosa, cualquier duda, comentario, por favor no duden en contactarme. Me encantaría platicar con ustedes si alguien tiene alguna duda. Y pues nada, les voy a platicar un poco de mi experiencia en lo que es en el área de curaduría, en el área de investigación de archivo y catalogación de archivo y también un poco en lo que he hecho en cuestión de gestión de las artes y gestión de patrimonio histórico también. Eh, pues mi CV es un poco de todo, vaya. Eh, Primero, en el 2021, antes de graduarme de la licenciatura, estuve trabajando con la maravillosa e increíble Karen Cordero. Tuve el privilegio de trabajar con ella en tres distintas exposiciones que abrieron en Ciudad de México. Una fue para el Museo Caluz, otra fue para el Chopo y otra fue para el Centro de la Imagen. Y fue una experiencia increíble. Creo que fue la primera vez que entré de lleno a lo que es el mundo de la curaduría. Aprendí muchísimo de la doctora Karen, no solo en cuestión de teoría del feminismo, sino también en una cuestión de ver cómo era realmente el gestionar una exposición, ¿no? O sea, cómo verlo ya fuera de un contexto académico, sino ya verlo traducido en lo que es un día a día, ¿no? Desde bombardeo de emails, que si la lista de obra tiene que estar adaptada al formato que te pide el museo, que si la obra es muy grande y no va a caber, que si el seguro, que si el seguro va a cubrir que le pase algo, cuál seguro, no sé qué, o sea, fue como ver traducida toda la información que recibes a lo largo de los 4 años de la licenciatura, fue verla hecha realidad. Eh, y la verdad es que me encantó empezar a trabajar con ella antes de titularme, porque empecé a trabajar con ella en el 2021, en julio, y en paralelo estaba yo aplicando para irme de maestría. Entonces yo en el 2022, en septiembre del 2022, me fui a Trinity College Dublin, donde hice mi primera maestría. Tengo un Master in Philosophy in Medieval Studies, en estudios medievales. Me titulé con una tesis en la que estudiaba cómo Eva y María Magdalena son el prototipo de la maldad bíblicos y cómo dichos prototipos influyeron en la construcción de las alegorías de América. Estuve en Irlanda un año y en verano del 2023 estuve trabajando en The Little Museum of Dublin y esta fue una experiencia bastante divertida porque aunque es un museo en el que se habla de la historia de Dublín, eh, es un museo teatro. Entonces los guías son actores y actrices. Y cantan, bailan, hacen chistes y en paralelo cuentan la historia de Dublín, de la ciudad de Dublín. Y al mismo tiempo aprendí a hacer gestión de la tienda de la tienda del museo, que gestión de tiempos horarios, que se nos acabó ¿saben? El agua con el recorrido, ya hay que llevarles agua a los turistas, o sea, fue como empezar en los cimientos de lo que es el equipo de un museo, ¿sabes? O sea, empezar en los huesos. Y eso también me dio otra perspectiva completamente distinta a lo que fue mi experiencia como asistente curatorial. Porque fue más desde el lado administrativo. O sea, yo no tenía nada que ver con lo que era la creatividad, con el lado creativo, de qué exposición va, qué exposición se quita, por qué se quita. O sea, no. Esto fue más que nada ver cómo funciona y cómo se gestiona un museo, que es distinto a los museos a los que yo estaba acostumbrada a ir, que son estrictamente artísticos, o sea, donde tú vas a ver escultura y pintura. Y aquí fue ver un museo vivo, o sea, un museo que todos los días era distinto, con caras distintas y que el equipo era un equipo tan familiar, o sea, tan hogareño, que si alguna vez van a Dublín, por favor visítenlo.
Y de hecho también antes de irme a Irlanda estuve trabajando en el Archivo Histórico de la Ibero, catalogando el archivo artístico de Mariana Jampolsky, que por cierto al equipo del archivo les mando un abrazo muy muy grande a todos y a todas, a la doctora María, a la doctora Cecilia, a Miguel, a Carmen, Laura, Alma, un besote, les mando mucho mucho amor. Eh, Creo que en el archivo histórico he tenido la posibilidad de colaborar con ellos en distintas ocasiones, trabajando tanto el archivo de Mariana Jampolsky como el archivo de 1968 y otros archivos. Eh, Aprendí muchísimo. O sea, aprendí a ver tecnicismos de conservación. Eh, ¿Por qué la bóveda tiene que estar a cierta temperatura? ¿Por qué existe, por qué hay 3 pasos cuando se pide un negativo, ¿no? Porque cuando lo sacas de bóveda tiene que ir a prebóveda y luego de estar en bóveda tiene que estar como que se temple, que se termine de templar, vaya. Eh, ¿Por qué tienes que usar? O sea, porque sé que en la licenciatura nos explican por qué tenemos que usar guantes, ¿no? Pero una vez que estás trabajando ahí y realmente estás interactuando con la pieza uno en uno, creo que dices como, ah, claro, ¿no? Por esto, o sea, porque realmente estás conservando memoria, estás conservando arte, estás conservando recuerdos de alguien, ¿sabes? O sea, estás manipulando la historia de una persona, estás manipulando lo que fue su carrera, ¿no? Y obviamente hay que tratarlo con muchísimo respeto y hay que tratarlo con dignidad, ¿no? Y, o sea, como a ti te gustaría que traten tus cosas, lo mismo pasa, ¿no? También estuve presente y fui la asistente curatorial de la doctora María para la exposición que se abrió en la Galería Andrea Pozzo, sobre Mariana Jampolsky para su 10º luctuoso aniversario. Y fue increíble, increíble meterme de lleno en el archivo y buscar fotografías inéditas de María, de Mariana, perdón, eh, y crear como todo el discurso y crear el concepto, o sea, sacar las prendas que coleccionaba María o las artesanías que coleccionaba María, fue María. Yo insisto con el María y es Mariana, pero también desarrollé una increíble relación con el archivo histórico, de verdad, un abrazo. Y nada, o sea, después de Irlanda, me regresé a México y trabajé con la maestra, perdón, y con el maestro, con la maestra Teresa Arc y con el maestro Carlos Martín, en una exposición que abrió en Milán, titulada Io sono Leonor Fini. Un pequeño paréntesis, Leonor Fini fue una artista surrealista, pero ella nunca se catalogó como, ella nunca se quiso poner una etiqueta. O sea, ella era artista, eh, es una artista de origen argentino-italiano. Su mamá era italiana y su papá era argentino. Sus papás se divorcian y se regresa a vivir a Torino, que es en Piamonte. Eh, y nada, ella empieza a desarrollar toda una persona artística, ¿no? Su fascinación con los gatos, con criaturas fantásticas, con mundos fantásticos, mucha plasmó su mundo, ¿no? Su mundo, cómo lo veía ella, cómo lo interpretaba ella. La verdad es que vale muchísimo la pena revisar su cuerpo de obra. La verdad es que es alguien inesperada, por ponerlo así. Trató con Leonora Carrington cuando Leonora estaba en París y con Max Ernst. Es contemporáneo de todo ese grupo. Entonces sí, realmente aprendí muchísimo de esta artista. También aprendí que la gestión varía de acuerdo al país. Porque, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en este proyecto, aprendí que en Italia los museos contratan a una empresa mediadora. O sea, tú tienes al museo como institución, donde hay un directora de museo. Luego, en medio hay alguien que hace gestión, que en mi caso con quien yo estuve trabajando fue con esta empresa que se llama Mondo Mostra, que tiene su sede en Roma. Ellos son los mediadores y se encargan de todo lo que es comunicación entre museo y curador o curadora.
Ellos son los que hacen todo lo que es cartas de préstamo, movimiento de obra, contratar seguros, museografía, o sea, lo que hace en sí la curadora, lo que hicieron tanto la maestra Teresa Ar como Carlos Martín fue desarrollar el concepto y contactar con coleccionistas que tuvieran las piezas y crear el guión curatorial. Más aparte, cuestiones de gestión que son que una pieza no va a ir porque se recorta por cuestiones de presupuesto o el seguro no va a cubrir tal obra, por lo tanto no va. Que los couriers, que son los comisarios de obra, porque están cobrando tanto en cuestión de transporte, porque eso también hay que considerar. O sea, fue una experiencia en la que fui mucho más consciente de lo que hay detrás de bambalinas en la creación de una exposición. O sea, realmente vi los huesos, ¿no? O sea, de cómo empiezas desde una idea, porque esta exposición nació de ver un retrato que le hizo Leonor Fini a Leonora Carrington, porque Leonor Fini era una excelente dibujante. Entonces, a partir de ver esa pintura, es que se crea esta exposición y entonces hay que, cómo vendes la idea, o sea, cómo presentas una idea para que se produzca, ¿no? Cómo te buscan otros museos para hacer una exposición itinerante. Eh, como ver todos estos calendarios que se empiezan a planificar, o sea, hablamos con museos que tenían planificados hasta 2030 completamente llenos los calendarios de exposiciones, ¿no? Eh, Vaya, fue una inmersión completamente distinta como fue inmersión con la doctora Karen Cordero. O sea, con Karen Cordero yo estaba en pañales y aquí ya era una profesionista con un máster. Entonces fue como realmente decir, ok, ¿no? O sea, y al paralelo con el que estaba yo haciendo gestiones administrativas y de también gestión de arte, pues también hacía investigación, porque pues hay que, al momento en que tú haces una exposición también eh, estás abonando y estás nutriendo lo que es un catálogo razonado, ¿no? Entonces hay que comprobar que los datos estén bien, que la historia de las piezas coincida, tratar de recuperar memorias, tratar de conectar hilos de en qué momento Leonor Fini realmente conoció a Leonora Carrington. ¿Habrá algo que demuestre esta conexión? ¿Cómo lo demostramos? Eh, ¿Cuál es realmente la historia de Leonor Fini? ¿Cuál es realmente la historia detrás de esta persona, no? ¿Quiénes son las personas expertas en Leonor Fini y cómo las contactas? ¿Qué se ha dicho y qué no se ha dicho de Leonor Fini? O sea, es como sí tienes la pantalla increíble de lo que es una exposición, pero detrás de esa pantalla hay muchísimo trabajo de investigación y muchísimo trabajo de gestión. Eh, Eso por un lado. También en paralelo a esto hice catalogación de archivo, el archivo personal de Mariana Jampolsky. eh, y fue pues lo mismo, ¿no? O sea, como un poco pulir mi expertise de catalogación. Eh, sí puedo decir que algo que noté es que como historiadoras e historiadores del arte tenemos una memoria muy privilegiada. O sea, somos capaces de decir esto por esto, por esto va con esto. O sea, no sé, yo hay veces que comparo mi memoria con jugar memoria. De hecho, o sea, siento que es como voltear una carta y buscar el paralelo, ¿saben? O sea, sí siento que ha sido muy una agilidad mental, siempre la tienes que tener como al tiro, vaya. O sea, siempre tiene que estar ahí y siempre, o sea, hay que nutrirla y hay que abonarle y hay que hacerla crecer, ¿no? O sea, porque al final de cuentas es nuestra capacidad de análisis y nuestra capacidad visual lo que nos hace historiadores e historiadoras del arte. O sea, y esta curiosidad de decir por qué, ¿no? O sea, qué hay detrás de una imagen, o sea, qué hay detrás de una escultura, qué hay detrás de una expresión eh, teatral, o sea, qué hay detrás de esa pieza de música, o sea, qué nos deja, o sea, ¿por qué es relevante? O sea, yo creo que es muy importante
el siempre estarte cuestionando por qué, o sea, hacerte todo este círculo de preguntas de las 7 preguntas que nos enseñaron en la primaria es esencial, o sea, porque si no cuestionas, en mi experiencia, si no cuestionas una pieza de arte o no cuestionas a un artista, ¿estás realmente manteniendo la pieza viva? O sea, si ya no hay nada que preguntarle, ¿cómo la vuelves actual? O sea, ¿cómo la traes a un contexto actual? O sea, obviamente respetando toda su historia, pero ¿cómo, cómo tejes un diálogo con lo que fue y lo que es ahora? ¿Sabes? No sé, o sea, y creo que esa sería una misión a futuro de los museos, como cómo contextualizar ahora en un mundo en el que la cosa evoluciona tan rápido que es sorprendente, ¿no? O sea, eh, sí, o sea, como que ha sido mucho, o sea, o sea, creo que eso es uno de los aprendizajes más grandes que he tenido en la vida. Y ahora, sobre todo con este último máster que estoy haciendo aquí en Italia, estoy cursando una segunda maestría en la Bocconi, en Administración y Gestión de las Artes. eh, ¿Por qué decidí estudiar en una escuela de negocios? Porque creo, en mi experiencia personal, que a mí me faltaban herramientas de toma de decisiones ejecutivas. O sea, de decir, de poder leer un presupuesto, poder leer un balance sheet o leer un budget sheet y decir, va o no va, ¿sabes? O sea, entender por qué cuando a mí me ponían precios de obras y poner precios de logística y de seguros, ¿por qué eran precios tan exorbitantes? O sea, yo hay veces que sí me preguntaba, pero ¿por qué? O ¿sabes? O sea, no entiendo realmente por qué estos números, ¿sabes? Y por qué tendrías que cortar una pieza. O sea, creo que ahorita que estoy cursando esta maestría, sí puedo decir que me ha dado otro panorama completamente distinto. Sí, es un poco alejarme de las humanidades, pero abona a lo que es mi formación como historiadora del arte. ¿Por qué? Porque me da una perspectiva mucho más realista de cómo es el lado business del arte. Porque arte, como lo están entendiendo, por lo menos en la Buconi, como se entiende, es como un lujo, como algo que genera un mercado que es tan impredecible, o sea, que es tan volátil, que hoy una cosa puede costar tal precio, pero a la semana siguiente va a costar tanto, y cómo eso afecta todo, ¿no? Pero al mismo tiempo, lo que es arte y cultura sigue siendo un área tan marginalizada en cuestión de, de dinero. Y cómo no estas dos esferas entre tener un mercado del arte que es tan impredecible y que que se manejan unos precios que dices, eso es imposible que se maneje. O sea, no lo sé, creo que el ejemplo que más se me viene a la cabeza y que a mí me parece wow es el Salvatore Mundi de Leonardo da Vinci que se vendió por 400 millones. Es como, ¿en qué momento, saben? Y al mismo tiempo tienes instituciones en las que no hay dinero para reparar una gotera. Entonces, justo lo que he estado aprendiendo en estos últimos meses que he estado acá en Italia es cómo conectas estos dos mundos, ¿sabes? O sea, cómo tú, como persona que tiene la expertise, ¿qué puedo hacer para que para que toda esta empresa funcione como una maquinaria perfectamente aceitada? O sea, o por lo menos camine. O sea, porque sí soy alguien que se dio cuenta, o por lo menos en mi experiencia, sí fui alguien que dijo, o sea, está muy bien el tener una capacidad de análisis y de investigación, o sea, o sea, casi perfecta, ¿no? Pero también hay que tener un poco este contexto en el que
hay que entender que cuando se trata de arte hay muchísimas eh, cosas en juego, ¿no? Porque estás hablando con cosas que inmaterialmente, o sea, que tienen, que tienen mucho valor, tanto sentimental, emocional, histórico, ¿no? Pero que son parte de un mercado y de un mundo capitalista en el que si no tiene un valor, lo van a considerar casi irrelevante, ¿saben? Entonces, es por eso que elegí este máster, porque quería yo poder compaginar mis dos mundos, ¿no? Un mundo en el que amo el arte y pienso que es la cosa que más nutre al alma, una de las cosas que más nutre al alma. Pero también quería poder entender el que cuando yo me sentara en una mesa con directivos y directivas y me pusieran números enfrente y si estuvieran tomando decisiones ejecutivas, yo poder decir, ah, claro, perfectamente, entiendo o no entiendo por A, B, Z y D. Eh, porque en mi experiencia profesional, algo que sí noté es que uno, no hay tantas mujeres en toma de decisiones a nivel de poder tener un título en negocios y también ser historiadora del arte tomando ese tipo de decisiones. O sea, ahí hay una brecha bastante impresionante y también lo noto muchísimo en Italia. La gran mayoría de los directores de museos son hombres, ¿no? Y todos vienen de un background de finanzas o de economía o banqueros o, ¿saben? O sea, hay una brecha enorme, o sea, y cuando en realidad somos más historiadoras del arte, ¿sabes? Las que tenemos este gran expertise, en su gran mayoría somos mujeres. Entonces para mí era muy interesante ver cómo se habla de un lenguaje humanista y cómo por otro lado hay un lenguaje completamente business. Entonces, por eso es que yo elegí perseguir este camino, porque quería ser una persona que estuviera como o sea, que pudiera hablar ambos lenguajes. Eh, y nada, o sea, la última experiencia que tuve que también fue, o sea, que me voló un poco la cabeza. Hicimos un proyecto de análisis de mercado para esta organización que se llama Fondo de Ambiente Italiano. Fondo, ay madre, madre mía, eh, Fondo di Ambiente Italiano, FAI, las siglas, que son una organización que maneja sitios históricos, o vilas, o monasterios, o sí, vaya, o sea, lugares históricos en Italia, a lo largo de toda la República Italiana. Eh, y el proyecto en el que yo participé fue para una vila cerca de Venecia, en Padua, que se llama Villa dei Vescovi, que era una vila para arzobispo, sí, para el arzobispo, que traía a su círculo humanista para platicar sobre filosofía o para platicar de teología. eh, y cómo esta vila después evolucionó a ser una propiedad privada y cómo esta vila después, por ser muy cara de mantenimiento, pasó a esta organización debido a su valor histórico, porque tiene unos frescos preciosos y tiene una vista impresionante, más aparte una arquitectura renacentista, o sea, única de la región. Entonces FAI lo que tiene es que hace este proyecto de conservación y tiene unas tiendas de museo, bookshops, en las que venden productos locales, regionales de la República. O sea, mermeladas hechas con limones del sur de Nápoles o con naranjas hechas del sur de Italia, limones mermeladas hechas con limones del sur de Italia y con naranjas del sur de Italia, ¿no? O artesanía y diseño milanés, o sea, tienen como esta particularidad, ¿no? Entonces nuestra tarea fue diseñar estrategias específicas para estos sitios históricos en los que
no se perdiera la esencia de la vila como un lugar de reposo, de filosofía, porque está en un valle, en unas montañas preciosas, y entonces hay muchísimas personas que van de hike. Eh, y también es una región donde se produce vino. Entonces hay mucha gente que va y toma un aperitivo con su copa de vino, hace un hike, o sea, es un lugar como de mucha reflexión, ¿no? Entonces nos tocaba eh, exponer cómo puedes atraer a otro público, o sea, cómo expandes tu público, ¿no? O sea, sin tocar los valores de la vila, o sea, y créanme que cuando a mí me tocó analizar el proyecto, yo decía, madre mía, o sea, ¿en qué me vine a meter? No tengo expertise en marketing, no tengo expertise en comunicación, no tengo expertise en análisis de data, o sea, no lo tengo. O sea, entonces ver esta otra parte de lo que es la gestión y administración de los sitios históricos es otro boleto. O sea, ¿por qué? Porque te toca pensar en justo esto que les decía, ¿no? ¿Cómo mantenemos vivo un lugar para que también se mantenga relevante? O sea, ¿cómo le llego a generaciones mucho más jóvenes, ¿no? O sea, ¿cómo hago que la cultura y el arte también sea trendy? ¿Cómo le hago para que la cultura y el arte no sea algo eh, como ahí, olvidado, ¿saben? O sea, ¿qué es realmente lo que está pasando? ¿Cómo entiendo a la gente? O sea, y eso a mí también me ayudó muchísimo en el sentido de que, pues, como en el expertise de curaduría y archivo, es justo esto, ¿no? Entender cuál es la demanda de tu público. ¿Por qué un archivo es mucho más importante que el otro? ¿No? Porque hay demanda. Eh, ¿Por qué un artista es mucho más importante que el otro? Obviamente por una construcción de narrativa, ¿no? Pero también porque hay demanda, o porque hay curiosidad, o porque hay tendencias, o, ¿saben? O sea, es justo este vínculo entre el entender que hay un mercado enorme, vastísimo de arte, ¿no? Y también está este otro lado que abona este mercado, que es la cuestión de la curaduría, del archivo, de la investigación, ¿no? Pero también hasta este otro lado que es la cuestión de el negocio, ¿no? O sea, finanzas, eh, las ferias de arte, o sea, Sotheby's, Christie, ¿sabes? O sea, museos, o sea, en sí hay un diálogo ahí en el que hay como una conexión muy extraña, porque por un lado, o sea, una parte quisiera olvidar la otra y una parte no quiere saber nada de la otra, pero una sin la otra no hace sentido. O sea, y es complicado darte cuenta de eso como historiadora del arte, que una parte necesita de la otra. Eh, Porque al final de cuentas, creo que hoy en día también hay que pensar que, que el arte es algo vivo, ¿saben? Y que el arte necesita de elementos que requieren de financiamiento para mantenerlo vivo. O sea, y, y es, y es una batalla constante, ¿no? Porque por un lado tienes personas que lo entienden y tienes por otro lado personas que no lo entienden. O sea, no ven lo lucrativo. Si no lucran, no lo entienden. O por otra parte es como, ¿cómo no vas a entender el valor? Entonces, yo creo que lo que quiero decirles con toda esta plática es que uno no, o sea, no hay que una cosa no funciona sin la otra, que hay que entenderlas y hay que aceptarlas, que es parte del contexto. Eh, Dos, que como historiadoras del arte tenemos esta habilidad de ser multifacéticas, eclécticas, con mil y un capacidades, con una capacidad de adaptabilidad y de resiliencia, perdón, enorme. Eh,
con una capacidad de análisis que es invidiable, y que deberíamos explotarla, explótenla. Eh, y que, vaya, o sea, que persigan sus pasiones, porque yo lo he hecho y la verdad es que ha sido súper divertido, ha sido muy enriquecedor, he aprendido muchísimo, me ha hecho cuestionarme muchas cosas. Eh, Creo que lo podrán discutir con varias de mis profesoras, y profesores. Creo que no soy la misma persona que entró y egresó y ahora 5 años después menos. Eh, pero sí soy alguien que cree que el arte una es algo híbrido, es algo vivo, es algo que constantemente cambia, que constantemente se actualiza, que constantemente muta, sí, o sea, que constantemente, ¿saben? Cambia capas, o se le agregan capas, y que y que hay un diálogo entre lo que es entender la gestión y administración de las artes, que está completamente ligada a una cuestión de business, ¿no? De funding, de lucrar, de entender que detrás de todo lo que es lo estético también hay un negocio, ¿no? O sea, y hay la necesidad de generar ingresos y de la necesidad de vender, y, y que no es fácil a veces este diálogo, ¿no? Y que creo que es un lugar en el que hay muchísimo campo de oportunidad de crecimiento, y que creo que es un área en el que hacen falta mucho más historiadores, historiadoras e historiadores del arte, y que tanto esta parte del mercado y del business se beneficia de nuestros expertise, pero también nosotros nos beneficiamos de esa expertise, porque podemos crear un vínculo y un diálogo en común, y no pelearnos, o pelearnos teniendo las herramientas justas para establecer un diálogo, ¿no? Porque al final de cuentas creo que hay, hay que hablar y hay que entender, o sea, porque si alguien, por ejemplo, quisiera perseguir, o sea, tener como crear una carrera en lo que es curaduría, hay que entender que hay dinero de por medio, o sea, y que se mueve mucho, o sea, y que hay que poder decir, ok, sí, entiendo perfectamente por qué esta pieza no la van a traer, porque el seguro se sale completamente, o porque para un museo es importante generar ingresos en una cuestión de cómo atraigo, cómo creo un programa de memberships, cómo creo un programa de funding, cómo busco sponsors, cómo eh, creo una campaña de recaudación de fondos. ¿Por qué un boleto cuesta tanto? ¿O por qué busco un subsidio? ¿Saben? Es como, creo que es una oportunidad increíble para entender no solo el lado histórico y entender los fundamentos históricos y cómo han beneficiado al arte, sino también entender esta otra parte de cuál es la estrategia de gestión y administración detrás. Entonces yo las invito y los invito a investigar este diálogo y este cruce entre caminos, y este cruce entre disciplinas, eh, porque nos hace falta más equipo, y porque está bien también humanizar un poco lo que es el mercado del arte, y porque nunca está de más aprender algo más en la vida, o perseguir una meta, o, o querer saber, o porque tienes curiosidad. La curiosidad siempre es algo bueno, y las y los invito a que la persigan, o sea, que persigan su curiosidad, y que nada, o sea, nunca dejen de lado las herramientas que obtengan como historiadoras e historiadores del arte, sino que más bien las exploten, eh, y que las hagan más grandes y que las pulan, y que persigan sus sueños y que persigan sus pasiones,
y nada, me encantó compartir un poco de lo que ha sido mi vida y mi carrera y mi trayectoria personal a lo largo de los años. Y pues nada, un poco de lo que ha sido mi pasión y mis aprendizajes y mis reflexiones. Y pues nada, si tienen alguna duda al respecto, por favor, no duden en contactarme. Tamara tiene mi contacto. Y si no, en LinkedIn me encuentran con mi nombre. Y pues nada, me encantaría si alguna de ustedes o alguno de ustedes tiene alguna duda. Aquí estoy. Y nada, muchas gracias por esta oportunidad y un saludo a todo el equipo académico y a todo el cuerpo académico de la Ibero. Y nada, sin más, pues eso es todo. Y ojalá les haya servido. Mucho gusto y que tengan muy buen día o muy buena tarde. Un saludo, muchas gracias.